Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy es sobre estacionalidad. Entonces, las series de tiempo por lo general exhiben una gran bendición y una gran maldición. La gran bendición que tienen las series de tiempo es que tienen dependencia, exhiben dependencia. Entonces, eso es interesante porque con el set de información hasta hoy, con el set de información en T, si yo conozco la serie hoy día y conozco su pasado, es posible que yo sea capaz de decir cosas sobre esa serie en el futuro. Así que efectivamente hay dependencia. Por ejemplo, si yo sé que la volatilidad de un activo financiero te exhibe fuerte dependencia, entonces es posible que si yo conozco la volatilidad hoy día, te pueda decir algo sobre la volatilidad de ese activo financiero mañana. Lo mismo puede ocurrir con la inflación, por ejemplo. Si yo conozco la inflación hoy día y conozco la serie de inflación histórica, es posible que yo pueda decir algo sobre la inflación en el futuro. Entonces esa es la gran ventaja de la serie de tiempo. Si yo conozco el set de información, entonces es muy posible que yo pueda decir algo sobre esa serie hacia el futuro. Justamente porque exige una dependencia temporal. Ahora, si bien eso es bueno y eso es genial y eso nos encanta, esto obviamente también viene con un costo. Y el costo es que por lo general en la econometría típica que están acostumbrados a hacer, nosotros siempre hacemos el supuesto de independencia. Si nosotros queremos apelar al teorema del límite central, ustedes están acostumbrados a decir, bueno, tenemos una serie independiente idénticamente distribuida. Si ustedes quieren usar la ley de los grandes números, típicamente ustedes piensan, bueno, una serie independiente idénticamente distribuida. Y el problema es que acá estamos dando por sentado que esta serie no es independiente. Estamos diciendo que existe algún grado de dependencia temporal. Entonces, esto no es un gran problema. Obviamente hay versiones del teorema del límite central para series que tienen dependencia, hay versiones en la ley de los grandes números para series que tienen dependencia, pero el relajar el supuesto de independencia inmediatamente conlleva a que tenemos que poner algunas restricciones adicionales. Entonces, las series de tiempo en principio pueden ser completamente heterogéneas, pueden ser cualquier cosa. Pero nosotros vamos a tener que, para poder usar estas versiones de la ley de los grandes números y para poder usar alguna versión del teorema del límite central, tenemos que restringirnos a algún subconjunto de series de tiempo. No podemos trabajar con cualquier cosa. Hay que ponerle algunas restricciones adicionales a esta serie. Y una de esas restricciones, vamos a imponer dos restricciones, ergodicidad, y vamos a requerir que los dos primeros momentos existan. Y la segunda restricción que vamos a poner es estacionalidad. Entonces eso es justamente lo que vamos a estudiar hoy día. En estricto rigor uno podría distinguir distintos tipos de estacionalidad, pero probablemente durante el curso, cada vez que me refiero a estacionalidad, voy a estar hablando de estacionalidad en covarianza o estacionalidad débil. También existe estacionalidad estricta, pero por lo general nosotros nos vamos a referir a como estacionalidad como estacionalidad débil. Entonces, ¿qué necesitamos para que una serie sea estacionaria? Bueno, necesitamos estas dos condiciones. Primero, que el valor esperado de la serie sea igual a una constante mu para todo t. Entonces, lo importante de esto es que si bien y está indexado en el tiempo, y la realización de y en t igual a 1 no es la misma que la realización de y en t igual a 2 y en t igual a 3, lo importante es que el valor esperado es el mismo para todo t. Por eso típicamente uno en esta serie observa que las series van revirtiendo la media, van oscilando en torno a un mismo valor esperado constante mu. Y la segunda condición que vamos a requerir sobre esta serie es que la covarianza entre y en t y y en t menos j sea igual a una constante que solamente depende de la distancia intertemporal, pero no depende del tiempo. Es decir, la covarianza entre yt y yt menos 1, por ejemplo, puede ser distinta que la covarianza entre yt y yt menos 2. ¿Por qué? Porque j es distinto. La distancia intertemporal entre t y t menos 1 no es la misma que entre t y t menos 2. Entonces, entre ellas pueden ser distintas. Pero no depende del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la covarianza entre t y t menos 1, por ejemplo, es la misma que entre yt igual a 100 y y 99. ¿Por qué? Porque la distancia intertemporal es la misma, es de un paso. Entonces, siempre que yo esté a una distancia de un paso, debería tener la misma covarianza. Y siempre que yo esté a una distancia de 10 pasos, tiene que ser la misma con la distancia de 10 pasos si me muevo 100 periodos hacia adelante o 100 periodos hacia atrás. Entonces, lo importante es que la covarianza solo depende de la distancia intertemporal, pero no depende del tiempo. Si yo traslado la serie 100 años hacia adelante, la serie debería conservar entonces las mismas características. Ahora, un ejemplo clásico de una serie estacionaria es el ruido blanco. Entonces, tomemos yt igual a epsilon t, donde epsilon t es un ruido blanco.
Entonces, algunas características del ruido blanco, el valor esperado del ruido blanco es igual a cero. Y eso es para todo tiempo. Si yo me traslado 100 periodos hacia adelante o 100 periodos hacia atrás, siempre el valor esperado del ruido blanco es igual a cero. Ahora, esto no es una línea recta, esto es una variable aleatoria, entonces yo en distintos tiempos puedo observar distintas realizaciones y efectivamente el ruido blanco tiene una varianza, pero que la vamos a asumir constante. Entonces, efectivamente, esta serie va a estar oscilando en torno al cero con la misma varianza. Entonces, para todo tiempo vamos a decir que la varianza de un ruido blanco es igual a un sigma cuadrado epsilon. Y la covarianza entre el ruido blanco y cualquier rezago del ruido blanco es igual a cero, independiente para cualquier j distinto de cero. Entonces, para j igual a 1 es 0, para j igual a 2 es 0, para j igual a 3 es 0. Entonces, este es un ejemplo clásico de una serie estacionaria. Ahora, veamos algunos ejemplos un poco más entretenidos y vamos de a poco subiendo la dificultad. Entonces, tomemos una serie, por ejemplo, que sea y igual a una constante más un ruido blanco. Entonces, analicemos la estacionariedad de esta serie. Intuitivamente, uno debería pensar que esto es estacionario. Si nosotros tenemos que el ruido blanco es estacionario y está oscilando con la misma varianza en torno al cero, uno pensaría que si uno tiene una serie que es la constante más el ruido blanco, bueno, es la misma serie oscilando en torno al cero, pero ahora oscilando en torno a C, como quisiera una traslación completa de la serie, moviéndola en C. Pero de todas maneras, tratemos de demostrarlo. Entonces, lo primero que debería cumplir esta serie es que el valor esperado de yt sea una constante para todo t. Entonces, tomemos el valor esperado de yt. Recuerden que la esperanza es un operador lineal, entonces la esperanza es la suma de la esperanza. Entonces, la esperanza de una constante más un ruido blanco es la esperanza de la constante más la esperanza del ruido blanco. Por definición, nosotros acabamos de decir que la esperanza de un ruido blanco es cero. Por ende, solamente nos queda la esperanza de una constante, que es la constante, no es una variable aleatoria. Entonces nos queda que es la constante, y fíjense que eso no depende del tiempo. Entonces es una constante para todo t. Entonces hasta ahí estamos genial. Pero ahora vamos a ver qué pasa con las covarianzas. ¿Qué pasa si yo me paro en una distancia intertemporal j igual a 0? Bueno, en ese caso tenemos la covarianza entre yt y yt, que es la varianza de yt. Ahora, la varianza obviamente no es un operador lineal, entonces no es solamente la suma de las varianzas, también tenemos dos veces la covarianza entre C y el ruido blanco. En este caso es bastante sencillo, la varianza de una constante es 0 y la covarianza entre la constante y el ruido blanco es 0 también. Entonces solamente nos queda la varianza del ruido blanco, que nosotros dijimos que por definición íbamos a usar, lo íbamos a denominar como sigma cuadrado epsilon. Y de nuevo fíjense que esa varianza no depende del tiempo. Entonces hasta acá seguimos súper bien. Ahora, veamos qué pasa cuando me paro en un paso j igual a 1. Si yo voy en j igual a 1, nos queda entonces la covarianza entre yt y yt menos 1. Ahora, yt está definido como c más un ruido blanco indexado en t, y por ende yt menos 1 es la constante más un ruido blanco indexado en t menos 1. Ahora, nosotros dijimos, nosotros sabemos que la covarianza entre la constante y el ruido blanco es 0, y fíjense que acá me queda la covarianza entre el ruido blanco y el ruido blanco rezagado, pero nosotros dijimos por definición para un ruido blanco que la covarianza entre epsilon t y cualquier rezago del ruido blanco era 0. Por ende, esta covarianza es igual a 0. Y fíjense que si yo usara yt-2, nos va a quedar exactamente el mismo resultado. Vamos a tener la constante más un ruido blanco en t-2, y la covarianza entre epsilon t y epsilon t-2 va a ser 0, y lo mismo si uso yt-3, y lo mismo si uso yt-4. Entonces, noten que para cualquier j distinto de 0, la covarianza entre yt y yt-j va a ser igual a 0. Entonces, fíjense que la covarianza entre yt y yt-j va a ser igual a 0 para todo t con j distinto de 0. Entonces, la esperanza no depende del tiempo, la varianza no depende del tiempo, y todo el resto de las covarianzas son igual a 0, por ende tampoco dependen del tiempo. Entonces fíjense que necesariamente, como ya intuíamos, esta serie yt igual a una constante más un ruido blanco tiene que ser estacionaria. Entonces estamos check con eso. Veamos un ejemplo un poco más complejo, pero tampoco mucho más complejo. Ok, entonces ahora tomemos la siguiente serie. Tomemos yt igual a beta t más epsilon t. Esto incluso lo pueden pensar intuitivamente. Fíjense que esto es como una recta con ruido, ¿cierto? Entonces, imagínense yt igual a beta por t. Entonces,
esto está partiendo en el origen, si uno lo quisiera graficar, esta es una recta que parte en el origen, tiene pendiente beta, imagínense beta es positivo, entonces una pendiente, que va una pendiente positiva, y esto va subiendo con el tiempo, entonces efectivamente es una recta. Pero además tiene un ruido blanco, entonces esto es una recta ruidosa, esto va oscilando pero con una pendiente positiva. Piénsenlo intuitivamente, si uno tomara el valor esperado en el origen, por ejemplo, claramente no va a ser igual al valor esperado si yo me voy 100 periodos hacia adelante, justamente porque es una recta, esto tiene una pendiente. Entonces, como que ya intuitivamente uno piensa que esta serie no puede ser estacionaria. Pero bueno, mostrémoslo. Primero debería cumplir que el valor esperado no depende del tiempo. Entonces tomemos la esperanza y ET. Bueno, es la esperanza de todo lo que está acá. Noten de nuevo que esto es un operador lineal, entonces nos va a quedar la esperanza de beta por t y nos va a quedar la esperanza del ruido blanco. La esperanza del ruido blanco de nuevo es 0 y nos queda la esperanza de beta por t. Entonces fíjense que t es determinista, no es una variable aleatoria acá. Entonces lo podemos sacar como una constante, igual que el parámetro. Entonces la esperanza de beta por t es beta por t. Bueno, pero eso explícitamente depende del tiempo. Si estoy en el periodo 1, la esperanza es beta. Si estoy en el periodo 2, la esperanza es 2 beta. Si estoy en el periodo 3, la esperanza es 3 beta. Entonces esta serie no puede ser estacionaria. Ahora vamos a otro ejemplo. Imagínense YT está compuesto por una combinación lineal de ruidos blancos. Dos ruidos blancos. Epsilon t y epsilon t menos 1. Veamos entonces qué pasa cuando yo sumo dos ruidos blancos, como en este caso. Bueno, el valor esperado es bien sencillo, es la esperanza de la suma de estos dos ruidos blancos, pero yo sé que la esperanza del ruido blanco es 0 para todo t, justamente el ruido blanco es una serie estacionaria. Entonces fíjense que esto es 0 y por ende el valor esperado de YT es 0 para todo t. Ahora, veamos qué pasa con la varianza. La varianza de YT entonces va a ser la varianza de la suma de estos dos ruidos blancos. Entonces vamos a tener la varianza del primero, que es sigma cuadrado epsilon para todo t. Vamos a tener la varianza del segundo, que dijimos que la varianza de un ruido blanco era constante para todo t porque es una serie estacionaria. Entonces me queda la misma varianza, sigma cuadrado epsilon, y tenemos dos veces la covarianza entre estas dos cosas. Pero por definición, la covarianza de un ruido blanco y un ruido blanco rezagado es 0. Entonces la covarianza desaparece y solamente me queda entonces la varianza de este más la varianza de este, que son la misma varianza. Entonces tenemos dos veces sigma cuadrado epsilon y fíjense que eso tampoco depende del tiempo. Entonces hasta acá seguimos súper bien. Ahora veamos qué pasa con las covarianzas. Veamos qué pasa cuando tomamos j igual a 1. Si tomamos j igual a 1, esto me queda entonces la covarianza entre YT y YT menos 1. Bueno, por definición, la covarianza de A con B, la covarianza de A con B es la esperanza del producto menos la esperanza del primero por la esperanza del segundo. Ok, entonces tenemos la covarianza entre YT y YT menos 1, entonces recuerden que la covarianza de A con B es la esperanza del producto menos la esperanza del primero por la esperanza del segundo. Entonces tenemos la esperanza de YT por YT menos 1 menos la esperanza de YT por la esperanza de YT menos 1. Ahora, nosotros sabemos que la esperanza de YT, como la esperanza no depende del tiempo, sabemos que es igual a la esperanza de YT menos 1. Estos dos términos son iguales. Y además sabemos que son 0. Entonces todo este término se cancela. Entonces finalmente solamente nos queda la esperanza del producto. Entonces tenemos la esperanza de YT, que es epsilon t más epsilon t menos 1, y tenemos, o sea, multiplicado por YT menos 1, que es epsilon t menos 1 más epsilon t menos 2. Entonces si nosotros desarrollamos el producto, nos queda que esto es epsilon t por epsilon t menos 1, más epsilon t por epsilon t menos 2, más epsilon t menos 1 al cuadrado, más epsilon t menos 1 por epsilon t menos 2. Ahora noten lo siguiente. Nosotros sabemos que la esperanza, esto lo podemos separar en cuatro esperanzas distintas. La esperanza de esto, más la esperanza de esto, más la esperanza de esto, más la esperanza de esto. Ahora, nosotros sabemos que la esperanza de epsilon t por epsilon t menos 1 es igual a la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1. ¿Por qué? Porque la covarianza de epsilon t con epsilon t menos 1 es igual a la esperanza de epsilon t por epsilon t menos 1 menos la esperanza de epsilon t por la esperanza de epsilon t menos 1. Pero todo ese término es 0. Entonces la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1 es igual a la esperanza del producto. Por tanto, este término que está acá es 0, porque nosotros sabemos que la covarianza de un ruido blanco y un ruido blanco rezagado es 0. Este término de acá también es 0 y este término de acá también es 0. Pero solo este término, la esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado.
Ahora, nosotros sabemos que la esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado es igual a la varianza de epsilon t o epsilon t menos 1. ¿Por qué? Porque la varianza de un ruido blanco, la varianza de epsilon t, es igual a la esperanza de epsilon t al cuadrado menos la esperanza de epsilon t al cuadrado. Y la esperanza de epsilon t es 0. Entonces la varianza de un ruido blanco es igual a la esperanza de epsilon t cuadrado. Y por definición nosotros dijimos que eso iba a ser un sigma cuadrado. Entonces esto está interesante porque si nosotros tomamos entonces la covarianza cuando j es igual a 0, o sea la varianza, eso nos queda que es 2 sigma cuadrado de epsilon, que no depende del tiempo. Cuando tomamos j igual a 1, eso nos queda sigma cuadrado, que es igual para todo tiempo. Y noten que este término sobrevivió solamente porque me quedó un cruce entre los ruidos blancos en el mismo tiempo. O sea, en definitiva, cuando yo tomé yt y yt-1, quedó epsilon t-1 en los dos términos, en yt y en yt-1. Pero si yo ahora tomara yt-2, vamos a tener epsilon t-2 y epsilon t-3, que no van a coincidir en ningún tiempo con yt. Entonces, si yo tomo cualquier j que sea mayor que 1, o sea, si tomo j de 2 en adelante, todos estos términos van a ser ceros. Todas estas covarianzas, estos términos cruzados van a ser ceros. Por ende, la covarianza entre yt y yt menos j para cualquier j mayor o igual a 2 es 0 y eso tampoco depende del tiempo. Para j mayor o igual que 2 la covarianza no depende del tiempo, para j igual a 1 no depende del tiempo, la varianza no depende del tiempo y la esperanza no depende del tiempo. Por ende, esta serie también es estacionaria. Ok, y ahora vamos entonces a un cuarto ejemplo. Supongamos que tenemos esta serie, yt igual a alfa por coseno de lambda t más beta por seno de lambda t. Entonces, supongamos que alfa sigue una distribución normal 0 sigma cuadrado y beta también una distribución normal con media 0 y varianza sigma cuadrado. Y supongamos que son independientes. Entonces, veamos primero qué pasa con el valor esperado de yt. Fíjense que coseno lambda t y seno lambda t son deterministas. Imaginemos que lambda es una constante. Son deterministas, entonces en realidad no son variables aleatorias. Entonces eso puede salir de la esperanza multiplicando. Entonces, si nosotros tomamos la esperanza de todo esto, nos queda la esperanza de esto más la esperanza de esto, pero el coseno y el seno pueden salir de la esperanza, como lo tenemos acá. Ahora, noten que el valor esperado de alfa es una variable aleatoria con valor esperado 0. Entonces este término es 0. Y lo mismo ocurre con beta. Entonces este término es 0, este término es 0. Y fíjense que aun cuando la serie depende explícitamente de t, ¿no? Tenemos coseno lambda t y seno lambda t, dado que el valor esperado de esta variable aleatoria son 0, el valor esperado de yt es 0 para todo t. Entonces, eso está interesante. Ahora veamos qué pasa con las covarianzas. Fíjense que si yo tomo la covarianza entre yt y yt menos j, tenemos la covarianza entonces en t, que es exactamente el mismo término que teníamos arriba, y la covarianza en t menos j, que es lo mismo, pero reemplacemos el t por un t menos j. Entonces nos queda todo este término que tenemos acá. Ahora vamos viendo qué pasa. Si nosotros tenemos entonces la covarianza de alfa coseno de lambda t y del otro lado tenemos alfa coseno de lambda t menos j, nosotros entonces podríamos tomar la covarianza de este término con este término. Ahora, fíjense que ahí me va a quedar o sea, podríamos ahí sacar las constantes. Entonces vamos a tener covarianza de alfa por coseno de lambda t con alfa coseno de lambda t menos j. Podemos sacar entonces las constantes, que sería alfa y alfa, pero fíjense que la covarianza de alfa con alfa, dije las constantes, perdón, no. La covarianza de alfa con alfa es la varianza de alfa, entonces nos va a quedar la varianza de alfa, y nos va a quedar coseno de lambda t multiplicado por coseno de lambda t menos j, que es este término que está acá. Y del otro lado ocurre lo mismo. Tenemos este término de acá, fíjense que aquí tengo covarianza de beta con beta, son la varianza de beta, y estas justamente son las constantes, seno de lambda t y seno de lambda t menos j. Entonces esto podemos sacarlo como una constante la covarianza, y nos queda varianza de beta por la multiplicación de los senos. Ahora, fíjense que la varianza de alfa es sigma cuadrado y la varianza de beta es sigma cuadrado, y de hecho es el mismo sigma cuadrado, es la misma varianza. Entonces, esto es sigma cuadrado, esto es sigma cuadrado, y podemos factorizar entonces, y nos queda esto más esto. Ahora, un pequeño recordatorio de propiedades trigonométricas. El coseno de a más b es igual al coseno de a por el coseno de d menos el seno de a por el seno de b. Y fíjense que eso es justamente lo que nos quedó. El término del lado derecho es precisamente lo que tenemos entre corchetes. Entonces fíjense que todo eso, fíjense aquí, llamen a esto a, llamen a esto b,
Entonces esto nos va a quedar coseno de A más B. Entonces precisamente esto nos queda sigma cuadrado por coseno de lambda t menos lambda t menos j. Ahora, noten que si nosotros desarrollamos acá este paréntesis, esto nos va a quedar menos lambda t más lambda j. Se van a eliminar los términos lambda t y esto finalmente nos queda sigma cuadrado por coseno de lambda j, que de nuevo no depende del tiempo. Fíjense que esto no depende explícitamente de t. Entonces, efectivamente, depende de j. Si yo tomo j igual a 0, esto me va a quedar coseno de 0. Si yo tomo j igual a 1, esto me va a quedar coseno de lambda. Si yo tomo j igual a 2, me va a quedar coseno de 2 lambda. Pero depende solamente de la distancia intertemporal, no depende del tiempo. Y el caso quizás más entretenido es j igual a 0. Si tenemos j igual a 0, esto queda coseno de 0, eso es 1. Y entonces efectivamente la varianza y es sigma cuadrado para todo t. Entonces noten que la covarianza para ningún j depende del tiempo. Entonces nuevamente la serie es estacionaria. Ahora hagamos un último ejemplo. Entonces, supongamos tenemos yt, que es independiente idénticamente distribuido y es normal 1, 1 para todos los tiempos impares, pero yt es también independiente idénticamente distribuido, pero distribuye exponencial con parámetro lambda igual a 1 para todos los tiempos pares. Imaginemos, no solamente son independientes entre las normales y entre las exponenciales, sino que también son independientes entre sí. Entonces la realización de un y en un periodo impar no es independiente de una realización de y en los periodos pares. Entonces, bueno, vayamos viendo qué pasa con esta serie. Si t es par, nosotros sabemos que y distribuye exponencial con parámetro lambda. Esta es la función de densidad. Y nosotros sabemos que el valor esperado de una función, de una distribución exponencial, es lambda. Y el parámetro lambda acá es igual a 1. Entonces el valor esperado de y para los periodos pares es 1. Y la varianza de una distribución exponencial es el parámetro lambda al cuadrado. En este caso es 1 al cuadrado, o sea, es 1. Entonces para todos los tiempos pares, el valor esperado de y es 1 y no depende del tiempo. Y la varianza es 1 y no depende del tiempo. Ahora, para los tiempos impares, esto es una distribución normal, entonces incluso es más fácil. Si es una distribución normal e independiente, idénticamente distribuida, el valor esperado es 1 y la varianza es 1. Entonces, noten que para los tiempos pares y para los tiempos impares tenemos exactamente el mismo valor esperado, entonces no depende del tiempo, y tenemos exactamente la misma varianza, entonces no depende del tiempo. Y por otro lado, sabemos que son independientes entre ellos, o sea, son independientes within periodos impares y periodos pares, y además son independientes entre ellos. Entonces, independencia implica covarianza 0, no al revés, pero en este caso es útil. Independencia implica covarianza 0 no implica independencia. Pero en este caso, como son independientes, nosotros sabemos que las covarianzas entre distintos periodos intertemporales son 0. Y entonces no dependen del tiempo. Entonces esto es para todo t. Entonces fíjense que esta serie efectivamente es estacionaria. Ninguno de estos momentos depende del tiempo. Ahora quizás lo interesante de este ejercicio y por qué se los dejo, la lección que debería dejar, es que si nosotros pensáramos en estacionalidad estricta, para tener estacionalidad estricta nosotros necesitamos que la distribución conjunta de yt más, no sé, más j1 con yt y yt más j2 y yt más j3 y yt más j4, etc. La distribución conjunta sea la misma y sea invariante en el tiempo y solo dependa de la distancia intertemporal, de los j. O sea, en definitiva, la distribución yt más 1, yt más 2, yt más 3, yt más 4 debería ser la misma que yt más 100, yt más 101, yt más 102, yt más 103. Solo depende de j, de la distancia intertemporal. Entonces, fíjense que al tener dos distribuciones distintas acá, yo debería esperar que, por ejemplo, si yo tomo yt y yt más 1, la distribución conjunta, entonces, dado que son independientes entre sí, va a ser el producto de las marginales. Pero si yo me paro... ya, ahora sí. Entonces, bueno, lo que les decía, efectivamente, esta serie es débilmente estacionaria, ya probamos cómo, pero el tema está justamente en si es que es estrictamente estacionario o no. Entonces, fíjense que, dada la independencia, las conjuntas son el producto de las marginales. Entonces, por ejemplo, tomemos tiempos impares, 3 y 5, por ejemplo, y3 y y5. Por independencia, entonces nos queda que es el producto de dos densidades normales.
la normal 1,1 y normal 1,1. Pero si yo tomo el mismo paso intertemporal, pero lo traslado en un tiempo, o sea, si yo en lugar de 3 y 5 tomo 4 y 6, vamos a tener entonces el producto de dos densidades, pero exponenciales. Entonces fíjense que no es exactamente, no tienen exactamente la misma distribución conjunta. Entonces este es un ejemplo en que tenemos estacionariedad débil, pero eso no implica estacionariedad estricta. Entonces, eso chicos, ojalá les haya servido y por favor, cualquier duda, cualquier consulta, me escriben, me llaman, no hay ningún problema.